Hoy, 10 de septiembre, es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y para hablar de esto está aquí con nosotros en realidad el licenciado en Psicología, Cristian Rey. Hola, ¿qué tal? Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, es un día más que importante. Sí, sin dudas, nos parecía importante hablar de este tema. ¿Cuáles son los signos que aparecen y qué es lo que aparece, Cristian, en el consultorio? Eh, es un tema, digamos, es complejo de trabajar. Eh, mm, Aparece con relativa frecuencia. En general, la familia recurre. Los, eh, la familia de la persona que hace un intento de suicidio o que presumiblemente está atravesando un mal momento es la que recurre con el pedido de ayuda, porque lo ven con niveles muy altos de angustia, muy aislados, muy decaídos. Entonces la familia es la que toma la iniciativa y recurre. La persona en general en esa situación no vislumbra la posibilidad de pedir ayuda, que es lo que hace difícil esa situación, ¿no? Entonces, en esos casos se trata de trabajar rápido, de abordarlo de manera multidisciplinaria, es decir, los tratamientos en estos casos se recomienda que sean en compañía de una terapia psiquiátrica que estabilice, que ayude a que los síntomas remitan, por lo menos paulatinamente, hasta empezar a trabajar con el paciente y lograr que empiece a ver que hay alguna alternativa a lo que él no estaba vislumbrando. Y en general el suicidio yo creo que uno lo puede pensar como el colapso de la estructura psíquica de la persona, o como si te dijera una implosión, como si te imagines un edificio que lo dinamitas y lo derrumbás, lo mismo. Porque la persona no solamente se está figurando su muerte, sino que él ya como coartó todas las posibilidades y ya no hay vida para él. Entonces es muy difícil la temática. Eh, yo hoy cuando venía, antes de entrar al estudio, les contaba a los chicos, yo tuve un paciente que lo vi varios años, que hizo 2 o 3 intentos de suicidio y con las terapias logró estabilizarse, tuvo situaciones personales muy favorables y fue saliendo adelante, y esto debe haber sido unos 8 años para atrás. Y hace un año, año y medio se suicidó. Un chico joven, un profesional de la salud, y eso la verdad que me impactó porque, bueno, había trabajado mucho con él y habíamos logrado muchos avances, si bien se le había dado el alta en su momento y ya no concurría conmigo, pero cómo ahí me refrescó esto de cómo la persona sigue siempre con la idea que le da vueltas. Por supuesto que las diferentes estructuras psíquicas también ayudan eh, a este tipo de situaciones o entran en juego. Es lo mismo que las situaciones por las cuales una persona puede atravesar, la pérdida de un familiar, eh, diferentes situaciones de la vida cotidiana. eh, pero bueno, son todos estos acontecimientos que puedan encontrar en la vida de una persona, eh, digamos, chocan o- o colisionan cuando la persona, eh, por su propia estructura psíquica o por la situación que está atravesando, tiene esa fragilidad como yo te decía, como para que su estructura psíquica colapse y no vislumbre otra salida. Eh, es muy común en las personas que vuelven de la guerra, en personas que hoy nos precede una pandemia, nos dejó un lastre muy grande la pandemia, eh, en todos los grupos etarios diferentes tenemos distintas cuestiones, pero en todos dejó algo. Y yo creo que una de las cosas que más nos dejó es el aislamiento. Es decir, antes estuvimos aislados por un factor de salud, pero después de la salida de la pandemia seguimos aislados. Fíjate que no hay los chicos, yo tengo muchos pacientes adolescentes y casi no salen,
se juntan, dos, tres, a veces capaz que se juntan un ratito y después cada uno se va a su casa y juegan conectados. Entonces, estamos en un momento como de hiperconectividad donde se supone que tendríamos que estar cada vez más conectados, pero a la vez estamos solos. Entonces es una paradoja. Eh, y, y algo que una vez fui a una conferencia con una colega americana y decía, Argentina tiene cosas maravillosas. Dice, la gente acá se junta. Dice, en Estados Unidos eso no pasa. Dice, acá la gente se junta a tomar un café, se junta a tomar mate, se junta. Dice, eso es maravilloso. Y en esta situación que te cuento ahora, donde che, los chicos un fin de semana no salen. No, no. ¿Y por qué no salieron? No, porque no salimos. Como que se perdió esto de decir, hacemos un asadito, una juntada. Es increíble, pero es, es lo que nos está pasando como sociedad. Y como yo te digo, muy difícil. Es difícil abordarlo también, porque es como te digo, va generando niveles de mayor ansiedad, mayor angustia. La gente empieza como su expectativa de vida a bajar, a tener metas, se empiezan a erosionar las metas que uno podría presuponer para su vida. Entonces, es un momento de la humanidad difícil. Cristian, hay pacientes, digo, donde aparece una tendencia familiar, digo, personas, padres o abuelos que han tenido dificultades de salud mental y que los hijos o los nietos aparezcan con una situación similar. Eh, Me diste el pie justito, porque yo, digamos, cuando terminé mi formación en la universidad, el posgrado que yo elegí para seguir fue en terapia sistémica, que si bien generalmente trabajamos con un paciente individual, pero permanentemente tenemos en la cabeza la estructura familiar de una o dos generaciones para arriba. Y es increíble cómo se repiten las situaciones. Eh, es notable, donde hay de repente casos, historias de abusos, como eso se repite, violencia, va repitiendo, va saltando generación a generación, y donde hay una persona que está pensando en suicidarse, seguramente hubo un padre o quizá un tío, un abuelo que se suicidó. Son factores que agravan o que, digamos, aumentan las posibilidades, son el abuso de sustancias, el alcohol, ese tipo de cosas, el haber sufrido abuso sexual. eh, También son situaciones que van generando todo el escenario como para que la persona llegue a esta situación. ¿Por qué es tan importante la prevención? Digo, dos preguntas, ¿no? En una misma, ¿no? ¿Por qué es tan importante la prevención y cuál es el signo que debe alarmarnos como ciudadanos, como hermanos, como familia? Em, es importante porque a veces son señales que no son un cartel luminoso. De repente ver que una persona, como yo te digo, se apaga, porque mi creencia es que uno vive hasta tanto y en cuanto quiere vivir esta vida. Entonces cuando la persona se empieza a apagar, una persona que de repente empezás a notar que su humor es más sombrío, que cada vez sale menos, que cualquier cosa lo irrita, eh, son todos factores a tener en cuenta y a estar pendientes a la hora de decir, che, ¿por qué no hacemos una consulta? ¿No ves a alguien? Eh, a veces hay personas que son resistentes y hay otras veces que las personas son muy receptivas. Es como que están haciendo de manera disimulada un pedido de ayuda y reciben bien después la ayuda de un terapeuta. ¿Cómo se trabaja en el consultorio? Vos lo decías al comienzo, ¿no? De una forma interdisciplinaria, pero Exacto. ¿cómo se trabaja desde la psicología? Lo primero que tratás de hacer con un paciente cuando haces las entrevistas iniciales es algo que se llama rastrear si él se figuró su propia muerte. Si esto pasa, empiezan a prenderse las señales de alerta. Y en general una persona
Es decir, es raro que en el primer intento termine con su vida. En general hacen como una escalera hasta que llegan a la situación donde se quitan la vida. Entonces, y a medida que van pasando los intentos, va aumentando las probabilidades de que haga el siguiente. Entonces, es muy importante que lo detectemos a tiempo, que podamos trabajar, que podamos ofrecerle una salida. Es como te digo, a veces la persona no tiene más deseos de vivir, pero si de repente fue una situación la que lo motivó o es algo transitorio, poder ayudarlo lo va a sacar adelante. ¿Qué cuestiones frenan a una persona que tiene condiciones o que demuestra signos de suicidio a realizarlo o no realizarlo? Digo, en lo que se ve, ¿no? En el consultorio, pienso en los hijos o digo, en los que vienen atrás, a veces pueden ser como un freno. Sí, en general la persona cuando está pensando en su muerte no hay un... Si uno no logra llegar a tiempo, es como si te dijera un incendio. Si no logra llegar a tiempo, es difícil. Cuando ya se planteó y ya está en esa situación, no hay nada que lo vaya a frenar. En general, la mayoría de las veces son situaciones donde se despiden, dejan una carta a sus seres queridos y qué sé yo, y toman la decisión igual. Entonces, cuando ya está ante como en el último estadio, no hay muchas chances. Bueno, Cristian, por último, fundamental la prevención en un día como hoy. Importante hablar de esto, ¿no? A veces quizás es un tema tabú o que si nos ha pasado en algún familiar o en alguien cercano, dejamos de hablar de estos temas y resulta que es impresionante la necesidad que hay, ¿no? De hablar y de reflexionar sobre esto. Es que cuanto más uno hable de las cosas, más chances tiene de poder encontrarle una solución. Si como vos decís, si además de ser algo negativo, se transforma en un tabú donde no lo hablas y demás, le vas agregando, vas subiendo los niveles de angustia a algo que ya de por sí es difícil. Entonces, cuanto más trabajemos y más lo tengamos presente y más entendamos que en un mundo donde la gente muchas veces parece que no tiene mucho reparo en si una acción tiene consecuencias. Es importante pensar cómo uno acciona sobre la otra persona, porque de repente, te digo, por ejemplo, un caso que podría ser un ejemplo es el bullying. Eh, Muchas veces cómo una acción puede generar algo tan negativo y podés afectar de una manera nefasta la vida de una persona, el normal desarrollo de una persona. Entonces, creo que es importante tener en cuenta eso. Mis acciones inciden en la otra persona. Entonces, en lugar de tener acciones negativas, tratar de decir, bueno, a ver, pongámonos en la situación que le está pasando a la otra persona. Quizá no la está pasando bien, quizá no es un buen momento, quizá lo puedo ayudar y creo que por ahí empiezan a cambiar las cosas.